Eh, buenos días. Yo soy Luis Cuevas, soy el director internacional del Grupo Ortiz, que es una constructora, aunque ahora muy diversificada. Hacemos energía, hacemos todo tipo de construcción, ¿no? Nosotros no queríamos ir a África. Empezamos en un proceso de internalización hace 6 años prácticamente. Empezamos con lo natural, dice, ¿dónde hablan español? Pues nos fuimos a América, ¿no? Y empezamos en Perú, el siguiente país fue Colombia, el siguiente país fue México. Hicimos pequeñas entradas en Brasil, en Chile, empezamos con un hospital. Pasa que Chile es un país tremendamente ya desarrollado. Porque tú siempre que llegas a un país tienes que pensar para qué te quieren. Si no te quieren, no vayas. Es decir, y te quieren normalmente por dos cosas. O porque lleves dinero, tema concesiones, el gran desarrollo internacional de las empresas constructoras españolas, entre las 10 más grandes del mundo prácticamente hay 5 españolas, es el tema de las concesiones. ¿Pero por qué? Porque vas al lado de los bancos y financias proyectos que necesitan ellos porque no tienen dinero. O no tienen el dinero suficiente ni el know-how suficiente para poder hacer esos proyectos. El siguiente tema es porque tú hagas algo que ellos no sepan hacer. Eso cada vez es más difícil, pero todavía existen terrenos como el sector hospitalario, como el sector del agua, como el sector hotelero, en que en determinados países, o lo que tú has contado respecto al sector de los mercados, que puede ser interesante. Entonces, hay un momento, hace 2 años, que el gobierno español firma un acuerdo con el gobierno argelino, un protocolo de acuerdo que se firma para que las empresas constructoras españolas hicieran 50.000 viviendas. Firman un acuerdo con el gobierno italiano, otro con el gobierno portugués, para hacer en Argelia un programa como de 150.000 viviendas, de unas teóricas 700.000 viviendas que tenían que hacer. Este acuerdo se firma basado en varios conceptos. Era, primero, que las empresas constructoras españolas tuvieran un socio local. El mercado argelino, y ahora hablaremos un poco de Argelia, es una especie de socialismo estatal musulmán verdaderamente complicado. O sea, a mí en alguna experiencia me recuerda, sin tener nada que ver, a Cuba. Es decir, está todo absolutamente controlado por el Estado. La empresa privada existe, pero tiene un papel bastante pequeño, y casi todos son empresas estatales, muy dirigidas por pues el gobierno, los militares o los espías. No sabemos verdaderamente quién es el que manda en Argelia. Pero nos encontramos entonces que tenemos que hacer viviendas y que nos dicen que esas viviendas tienen que ser un sistema industrializado, una prefabricación, y nosotros tenemos en España un sistema que es bajo una marca que se llama Indaxa, que es de paneles autoportantes. O sea, son estructuras de hormigón en el que al final lo que se hace es sustituir los pilares y las vigas por paneles. Fundamentalmente paneles que se hacen en fachada y que te admiten luces bastante grandes. Con el sistema industrial habría otras dos componentes. Había que tener no solo el socio argelino, que es una empresa del Estado, sino que teníamos que tener un sistema de plan de formación para que hubiera una transferencia tecnológica desde el sistema industrializado español a los argelinos. Eso fue hace 2 años. Llevamos 2 años allí y ahora esperamos pronto poder empezar las primeras 5.000 viviendas. Somos la única empresa española que al final ha conseguido no solo tener un socio, que fue relativamente fácil, sino que logremos con unos estatutos, con un pacto de accionistas que tiene que estar refrendado por los organismos del Ministerio de la Vivienda, que al final podamos hacerlo. Nos ha llevado una complicación adicional, es que nuestro sistema ha tenido que ser homologado por un organismo que se llama el CNERIB, sería aquí en Torroja,
que te tiene que homologar tu sistema constructivo y que además sea para el sismo, que allí es muy importante. O sea, para sismo en lo que llama allí nivel, me parece que es nivel 3, ¿no? Que es lo más alto, porque las zonas, sobre todo de costa, son totalmente sísmicas. Al final lo logramos, se hicieron unas pruebas dinámicas en la Escuela de Caminos aquí en Madrid, vinieron los del organismo argelino a verlo. Todo esto en Argelia son meses y meses, porque la unidad no es la unidad semana, la unidad normalmente es el mes. O sea, tú hablas de un tema y al mes siguiente a lo mejor te contestan, ¿no? Es un país muy, muy burocrático. Con todo eso conseguimos hacer la empresa mixta, es una empresa mixta, 51% Estado argelino, 49% nosotros, gestionada por nosotros, y estamos en el proceso de empezar las 5.000 viviendas. Nos hemos apoyado, que es la parte que os interesa más a vosotros, en un estudio de arquitectura español que ya había trabajado mucho con nosotros en España en temas de prefabricación, y a través de ellos pues vamos presentando los diferentes proyectos para que nos los aprueben y podamos empezar. En todo este proceso, como pasa en todos estos países, digamos, dirigidos, nos han cambiado 2 veces al director de la empresa socia, con lo que hemos tenido que volver a empezar, contar toda la película. Nos han cambiado también 2 veces al director de un organismo que se llama el INJAB, que es el que aglutina a todas las empresas constructoras del Estado. ¿Qué eso quiere decir? Pues que es complicado, porque cuando tú crees que ya un tema está a punto de conseguirse, pues hay temas burocráticos y temas de ellos de desconfianza y de pensar que qué es lo que pasa, que por qué esa empresa y no otra. Es complicado. Entonces, entenderlo todo esto pues lleva mucho tiempo. ¿Qué hemos hecho en estos 2 años, aparte de dedicarnos al tema de la vivienda? Pues nos hemos presentado a varios concursos, licitaciones, Apeldoorn. Bueno, una cosa que tengo que decir que sí es importantísima de Argelia. Habéis hablado antes de Corea y de China y del inglés. En Argelia es el francés. O sea, allí todo es en francés o en árabe. Inglés prácticamente no sabe muy poquita gente o nadie. O sea, el francés es fundamental. Te digo porque en todas estas licitaciones que hemos presentado hemos ganado 2 concursos o 2 licitaciones para hacer 2 urbanizaciones. Una está al lado de Orán y otra en Mostaganem, que son licitaciones internacionales en las que bueno, te dan una atribución provisional, después hay que mandarlo a un organismo que te verifica, una especie de intervención del Estado, y estamos en fase de que nos admitan ahora, nos lo apruebe esa intervención del Estado y poder empezar. Y después nos hemos presentado, que es una cosa muy interesante en Argelia, a 3 hospitales, uno en Urgla, otro en Bechar y ahora uno en Orán, que es una ampliación del existente. Y estos sí son concursos internacionales, pero para que tengáis una idea, se presentan 17, 18 empresas internacionales. Hay empresas chinas, empresas turcas, empresas indias, alguna española y muchas italianas. En estos concursos internacionales sí vamos con arquitectos españoles que sepan, digamos, te piden referencias en este tipo de construcciones en diferentes países o en tu país. Y bueno, yo ahí creo que sí tenemos un campo importante, el de los hospitales. Otro sería también que alguna cosa estamos mirando en el tema hoteles. Entrando en lo que os interesa, arquitectura. Después estamos en los temas de depuración y potabilización, en el tema ferrocarril, en el tema tranvías. Argelia… También nos interesan, ¿eh? En el tema, vamos a ver, Argelia tiene muchísimos inconvenientes que os he dicho. Tiene 2 ventajas muy importantes. Una hora de avión desde Madrid. Eso es importantísimo. Es decir,
Lo que se plantea de la dificultad, nosotros tenemos gente viviendo en Argelia, porque también es verdad que el argelino es muy mediterráneo, o sea, toda la parte es que estás como si estuvieras en Almería o como si estuvieras en Málaga, o sea, son musulmanes, pero vamos, es al-Ándalus, o sea, es absolutamente como si estuvieras enfrente. Son muy mediterráneos, les encanta el pescado, les encanta hablar, les encanta hacer amigos. Tienes que estar allí. Entonces tenemos 2 personas viviendo allí, con un proyecto en el momento que empecemos en serio las viviendas, que puedan ser del orden de 15 o 20 españoles, técnicos, encargados, capataces. Yo creo que todo eso es muy positivo. Está muy cerca. En la zona de Orán se habla bastante español. Orán fue español. Argel es mucho más francés. Pero bueno, todo ese tema cultural es fácil. O sea, la relación con ellos personalmente es fácil. La relación con el gobierno, con el Estado es más complicado por su propia manera de funcionar. Tienen mucho miedo. Hay pánico entre ellos a que les puedan decir que estás comprado por una empresa extranjera o que te recibes un dinero en una empresa extranjera. De esto tienen pánico. Entonces, buscan muchas protecciones. O sea, hablar con una persona a solas no es nada fácil, casi siempre son 2, 3, ¿no? Buscan estar en grupo. Y la segunda ventaja importantísima es que tienen dinero. O sea, Argelia es con unas posibilidades económicas enormes, derivada de la gran producción de gas, y necesitan hacer todo. Porque, claro, estamos hablando de que hay un poco de desarrollo en toda la parte norte, pero cuando te bajas un poquito hacia el desierto, ¿no? No hay nada. Ya os dejo. Concluyo. Conclusiones. Yo creo que es un país muy interesante, difícil, con una idea de que hay que estar allí y dedicarle tiempo. Y lo que ha dicho antes Jesús, ¿no?, que me parece importantísimo, no se puede ir solo a Argelia. Tenéis que ir de la mano de empresas, constructoras, estudios de arquitectura locales que puedan necesitar que les apoyes tú en una referencia porque haces algo que ellos no hacen. Ir solo a trabajar prácticamente es inviable porque además, diría como añadido, con la legislación suya tienes que ir… para hacer un proyecto puede valer, pero por ejemplo dirección de obra tiene que ser con un arquitecto argelino. Tienes que estar con ellos. Gracias. Muy bien, gracias.